María Angélica García Medina, un placer tenerte en este espacio después de mucho tiempo tratando de coincidir en Closumer Podcast. De verdad que te agradezco hoy enormemente que te hayas tomado este tiempito para dedicárselo a esta comunidad y que hoy nos vengas pues a iluminar con tus conocimientos. ¿Cómo estás, María Angélica? Bien, gracias, Falco. Muchas gracias a ti por haberme invitado a tu canal, Closumer Podcast, en temas interesantes que vamos a estar trabajando el día de hoy. Un Así placer, es. bien, hacer parte de este podcast. Así es, estuvimos tratando de, dentro de toda la nube de ideas, qué fregados íbamos a hablar, ¿no? Porque sabemos de todo un poquito. Pero bueno, antes de darle la noticia a las personas que nos están escuchando o viendo en formato vídeo, tenemos como especie un protocolo, María Angélica. Entonces, déjame presentarte y después entramos de manera directa pues al tema que vamos a tocar, ¿no? Ok, Eh, perfecto. vale, me comentaste fuera de digamos, de línea, que te gustaría que te presentáramos como una docente investigadora. Eres de profesión ingeniera de sistemas y actualmente pues docente de la Corporación Universitaria del Caribe, donde tuvimos la oportunidad de conocernos. Ya contaremos esa historia al ratito durante nuestra conversación, ¿vale? Y algo que me llamó mucho la atención, María Angélica, y creo que deberíamos empezar por ahí, es que nos cuentes un poquito sobre Calma Tilda, porque no sabía yo que eras integrante de Cátedra Abierta Latinoamericana Matilde y las Mujeres en Ingeniería, ¿no? Si te parece bien, nos cuentas un poco de qué se trata Calma Tilda, desde cuándo estás allí, para que la gente te conozca un poco. Y después nos vamos al tema de innovación educativa, donde pues tenemos mucho que hablar. Así es, cómo no. Sí, la calma tilda, por sus siglas o acortar nuestras palabras, como siempre somos expertos en acortar frases demasiado largas, es un espacio abierto en América Latina y el Caribe y se dedica a empoderar a las mujeres en ingeniería y a promover esa igualdad de derechos y oportunidades. Buscamos fomentar las vocaciones ingenieriles o hacia carreras STEM a mujeres y jóvenes eh, para tener un mundo más inclusivo o tener espacios donde podamos mostrar lo que hacemos las mujeres en ingeniería. Dado que tenemos quizás a lo largo del tiempo hay mujeres que han sido invisibilizadas. Caso particular de Marie Curie, que ella ganó sus dos premios Nobel, uno en física y uno en química, eh, y fue invisibilizada por un tiempo, ¿no? En aquella época, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII más o menos, no recuerdo muy bien la época en que nació Marie Curie, pero todo era en función de los premios y demás para hombres, ¿cierto? Entonces siempre se reconoce como que ellos mostrando cosas que se hacen. Entonces este espacio es para rescatar a esas mujeres que le han entregado algo a la humanidad y también llevar a las jóvenes a que se integren a estas carreras que a veces dicen que son machistas, en el término de que son acaparadas o cursadas más bien por muchos hombres, más hombres que mujeres en el aula de clase. Creo que tú como ingeniero de sistemas viviste la experiencia en tu aula de clase, cuántas Así chicas se es. graduaron contigo, ¿cierto? Entonces, y lo vemos, igual yo doy fe, éramos 30 personas y nos graduamos 5 mujeres Wow. de un grupo de 20 chicos. Entonces, ¿cuántas logramos terminar una carrera ingenieril? Y pues es un espacio para ellos, más de empoderar, más de mostrar, más de visibilizar, más de conocer. Y a mí me ha dado un espacio interesante la cátedra porque hemos conocido mujeres brillantes. Y uno dice, bueno, wow, estas mujeres en qué momento estudian, ¿no? ¿Qué hacen? Tienen una vida, son mamás, Claro, y todas sus estudian, actividades, además, ¿no? extra academia. Sí, sí, sí. Entonces son, wow, impresionantes.
Entonces, en la CAL se cuenta con unos comités, fomento de vocaciones, el comité de educación, donde diseñan actividades, capacitan todos estos espacios, el de mentoreo, el de ejercicio profesional, el de comunicaciones que nos sirve con esto que estamos haciendo nosotros, Perfecto. mostrar, mostrar todo lo que hace cada comité, y en el que pertenezco, que es el comité de investigación. Entonces ya dijiste que era docente investigadora, ya ves por Así qué habré es. cogido el comité de Venga. investigación en este rumbo de pertenecer a la CAL. En cuanto a los años, a ver, yo ingresé acá por un ingeniero, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Pasta, Roberto Giordano, me involucró en este camino de conocer a la CAL Matilda y de pertenecer a la misma para apoyar y seguir y pues involucrarme en este contexto. La verdad que ha sido muy bonito estar en la CAL y pues conocer a tanta gente y tener y llevar esos conocimientos también al aula de clase. Perfecto, Entonces, eso, perfecto. No, excelente. no, gracias por la explicación. Estamos aportando un granito de arena en dar esa visibilidad y tienes toda la razón. Creo que estamos en la década donde, sobre todo en el mundo de los datos, en la innovación, hay muchos grupos, hay muchos comités, donde precisamente están organizados por mujeres, ¿no? Desde Project Manager y todo por el estilo. Entonces, si desde Closumer apoyamos a eso, bienvenido a ti y a más del grupo de comunicación, espero que podamos. Y mira que fue un reto, lo platicamos antes también de cuando estamos en la búsqueda de personas que queremos entrevistar, pues no hay mucha visibilidad con mujeres. Entonces un compromiso de nosotros es, y lo hice con María Angélica, es, bueno, bienvenidas, más mujeres a este espacio. Me lo han pedido, me lo han pedido. Sí. Muchas gracias de verdad. Quería preguntarte, María Angélica, el tema que seleccionamos fue la innovación educativa. Y quiero contarle a las personas que yo conocí a María Angélica por azares del destino. Pertenecemos a un grupo, a una comunidad en WhatsApp y de datos, donde precisamente estamos ahí. Ella tuvo la oportunidad de invitarme a mí en algún momento a dar una conferencia, pues en la Corporación Universitaria del Caribe. Y yo quedé enamorado. Quiero precisamente aquí darte las gracias porque me hiciste revivir muchos momentos cuando yo fui estudiante, cuando precisamente vivía en Colombia y super padre poder devolverle a los muchachos parte de la experiencia. Entonces, bueno, quería también este momento utilizarlo para agradecerte esa invitación. Y como en contraprestación, cuando te conocí dije, no, pues hay que entrevistarla. Ella tiene muchas cosas que contarnos y elegimos el tema de innovación educativa porque creo que hay muchos temas en común. Yo creo que tú como educadora, como investigadora, como ingeniera, nos vas a poder aportar mucho, María Angélica. Así que yo creo que partamos de las bases, de lo más sencillo para que las personas que a lo mejor no están tan familiarizados, perdón, con el tema, sepan cuando hablamos de innovación, pero educativa, de qué se trata. Así que por favor, ahora sí que con piedritas y palitos o con agua o plastilina, llévanos de Con la mano, manzanitas. porfis. Con manzanitas. Sí, señora. Bueno, sí, sí, nuestros escuchantes o los que nos vean a través del podcast de acá de Club Sommer, todos creo que conocemos la palabra innovación, ¿cierto? Que nos conlleva a eso de innovar, de tomar algo, de agregarle algo nuevo, algo que existe o algo que no exista y lo queremos como mejorar o hacer, ¿cierto? Entonces, el término de innovación educativa llega a incorporar todos esos procesos que hacemos en el aula. Si hablamos de la parte educativa, es lo que nosotros hacemos en el aula como profesores, como maestros, como nos quieran llamar. El Ministerio de Educación Nacional en Colombia promueve este uso de lo que es pertinente cuando miramos la parte de apoyo con las tecnologías de la información y la comunicación. Perfecto. Cuando involucramos en nuestros procesos de enseñanza, más no desde el punto de vista de aprendizaje, sino cuando nosotros como maestros enseñamos temas, cómo los apoyamos con las tecnologías de información y la comunicación, y cualquiera de ellas que estén dentro de esa palabra tan amplia. También las tenemos que mirar la parte de construcción del conocimiento, cómo lo hacemos, cómo damos el aprendizaje, cómo se da ese aprendizaje.
tenemos que conocer también que nuestros estudiantes cómo aprenden, la parte de investigación y también lo encierra desde la innovación. Entonces, ellos establecen entonces que involucremos metodologías con enfoques disruptivos, es decir, involucremos en nuestro quehacer docente cosas que cambien la forma de cómo nosotros enseñamos. Entonces, cuando hacemos esos cambios en el aula de la forma de cómo enseñamos, ellos dicen, estás innovando. Entonces, adicionalmente, agrégale las tecnologías de la información y la comunicación, que sería como el Perfecto. punto a partir de innovación educativa. Genial, No, genial, genial. no sé si ahí se entiende así. No, no, totalmente, totalmente. Y yo que también tengo un Second Life, como le digo yo, muchas personas me conocen como el profe, yo, porque pues también, como tú compartimos esa parte. Es un reto grande, María Angélica, este, y inclusive innovar, ¿no? O utilizar tecnología para acercar a las personas en ese método de enseñanza. Tú nos dices varias aristas, ¿no? Y la gente estaría pensando en este momento, bueno, de una vez, oye, integro GPT o Gemini o cualquiera de estas cosas, llegaremos un poquito allá paso a paso para ir integrando esto. Y me hiciste acordarme, no sé, a lo mejor esta pregunta no la teníamos dentro de lo que íbamos a platicar, pero supongo que el proceso de innovación es totalmente diferente para estudiantes de pregrado y estudiantes de educación continua. Yo estoy en el mundo de la educación continua y me ha tocado aprender de que la atención o los procesos de innovación son totalmente diferentes. Desde tu experiencia personal, supongo que lo vives, lo que aplicas de innovación para aulas de ingeniería no es lo mismo para un posgrado o una certificación o algo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, claro que sí. Todo va en función de a dónde voy, qué modalidad estoy impartiendo, porque también vale la modalidad del programa. No es lo mismo enseñar a estudiantes de pregrado presencial, Claro, que tú los tienes ahí en el aula de clases, que enseñarle a estudiantes de pregrado cuando son virtuales o en educación a distancia, que son términos virtualidad, ya manejas todo el repertorio de elementos, entonces ahí vas a utilizar objetos virtuales de aprendizaje, vas a utilizar cualquier material didáctico que sea visual, ilustrativo, que conlleve al aprendizaje de ese estudiante que no te tiene a ti ahí en el aula de clase. Presencial es un reto, vamos a hablarlo de término enseguida, es un reto en el sentido de que no todos los profes van a contar con los espacios adecuados de pronto para llevar quizás elementos tecnológicos o lo tengan allí impuestos en el aula de clase. exacto. Entonces ahí ya viene el reto del docente de cómo yo integro las tecnologías de la información y la comunicación si de pronto me falta un elemento tecnológico en el aula. Entonces, ahí ya, ahorita que pasemos a otros temas, podríamos dar como unos tips de cómo se puede llevar al aula de clase sin tener ciertos elementos tecnológicos, pero que sí se puede llevar a hacer. Y en posgrado, la enseñanza de posgrado es totalmente diferente. Estamos hablando de maestrías, doctorados, Exacto. especializaciones, ¿cierto? Entonces, ya también a las personas a las que llegamos también son adultas, son otro tipo de contexto, otro tipo de personas que aprenden de manera diferente a como de pronto podemos tener chicos en pregrado, que a veces son adolescentes, jóvenes, ¿sí? Adultos jóvenes, hasta los 21, 22 años, 25 años a lo sumo. Entonces, eh, construir los la parte de cómo vas a acompañar tus, como llamamos, los temas que vas a impartir, cómo los vamos a acompañar desde el material didáctico que construyas, entonces sí va a ser diferente. Ese material didáctico debe estar pensado en la población a la cual le vas a impartir tu tema o Ok, lo que vayas a enseñar. Entonces ok. hay que tener en cuenta esa parte. Vea. Pero todos podemos converger en algo. Puedes utilizar las mismas tecnologías para todos los niveles, pero lo que va a cambiar es la forma de presentar, Vale. en cómo se Me presenta. me gustaría, súper claro, y muchas gracias, María Angélica, por explicarlo. Sí, sí, porque podemos tener en el auditorio personas que estén en ambos polos y bueno, y no Sí, sesgarlos a uno solo, ¿no? Que también sí. sea de interés para ellos. Me das pie para que profundicemos un poco y empecemos a lo mejor a ejemplificar en el aula de clases cómo podemos innovar, cómo podemos llevar esa innovación
al aula de clase un par de ejemplos más y después a lo mejor entramos a las herramientas o a las metodologías didácticas para que la gente también ya vaya, digamos, viéndolo, ¿no? O digo, ay, he estado en este curso y estaban innovando conmigo y no sabía, pues, o por eso fue tan divertida la clase, qué sé yo. Exactamente. No, acabas de dar un punto interesante. Hablaste de clase divertida. Ahí estás innovando. ¿Cómo haces tú una clase divertida? Pues en estos momentos hablemos de un tema que lo tengo dentro en las otras preguntas que me ibas a hacer, pero da pie para traértelo aquí Dale, como ejemplo. adelante. Gamificación. ¿Qué es gamificar? Tomar temas de la clase y convertirlos en un juego. Gamifico mi clase haciendo que los estudiantes hagan un juego, estén en un juego que reta y ganes insignias o ganes coins, puntos, vidas, como tú quieras. Entonces, un ejemplo de gamificación, existen muchas herramientas sencillitas de utilizar para poder gamificar tu aula de clase. Si estás impartiendo, por ejemplo, una clase de gestión de datos, ¿cierto? Hablamos de teoría, ¿cierto? Así Tenemos es. bastante teoría que abarcar. Y quieres comprobar si realmente tu auditorio, que serían en estos momentos tus estudiantes, entendieron o comprendieron la temática. La mejor forma o manera divertida de comprobarlo sería que diseñes un juego con preguntas de tu clase y que los chicos ingresen a ese juego y respondan las preguntas que tú harías normalmente a mano o en tu diapositiva, ¿sí? Lo que vayas tú a utilizar. Entonces, cuando utilizas esas herramientas que integran un tipo de juego, que diseñas un juego, ahí estamos hablando de gamificar en el aula. Y la gamificación hace parte de cómo yo innovo en el aula, una nueva forma de ver si hay un aprendizaje de los temas que se están tratando en ella. Entonces ahí podemos mirar. Si quieres te doy algunas herramientas que yo utilizo generalmente en mi aula de clase para comprobar si hubo aprendizaje de la temática o para Venga, venga. contrarrestar los De una conceptos. vez, si quieres de una vez, Utilizo vamos dos, mencionando. que no nos vayan a clausurar después, ¿no? Dar los No, nombres no, de la aquí herramienta. no, aquí no, aquí, María Angélica, aquí no nos pagan patrocinio ni nada, así que, más Ok, bien que no te vayan a quitar la licencia, si es que se la está dando el proveedor, si hablamos bien o mal. Lo que tú quieras exactamente. comentar, abiertamente Bueno, el listo. foro. Manejo dos herramientas bastante interesantes y son bastante divertidas. Sí, también te las invito a ti para que las busques si no las conoces. Kahoot Ven, es la primera. claro. La versión free te permite hacer quizzes interactivos. Entonces, puedes utilizar eh, a Kahoot para comprobar saberes previos durante la clase o después de tu clase. Los tres momentos en los que uno hace una clase. Consideras los saberes previos que conoce el estudiante durante la clase para comprobar si hay acercamiento al concepto y al finalizar como para cerrar esa comprensión del concepto, que son los tres momentos de la sesión de clase. Eh, Diseñas tus preguntas tipo quiz. Puedes preguntar ABC, falso verdadero, que es lo que te permite. Ya la cuenta más completa, pues te permite hacer otro tipo de preguntas más interesantes dentro de Kahoot. También te permite un modo grupal, así que puedes dividir el salón de manera aleatoria y jugar a través de grupos. Y mira que ya ibas involucrando algo que se llama trabajo en equipo. Y es bastante divertido en el aula de clase trabajar. La otra herramienta se llama Quizzes. Se No llama más, Quizzes. no más, perdón, cuando hablas de trabajo en equipo es lo que se llama por ahí el aprendizaje colaborativo, ¿no? Supongo que esa es la forma Eh, o no es lo mismo. Perdonará mi ignorancia, señorita. no te preocupes. No, si es el trabajo colaborativo, es cuando tú colaboras con el otro en conseguir algo. Ah, Y ok. trabajar en equipo, sí, el trabajo en equipo, a veces es el trabajo en equipo, trabajo colaborativo, pero las teorías dicen que los dos tienen conceptos diferentes. Por eso pregunto, porque en la academia uno a veces lo expresa de una manera muy abierta. Es como si le Sí, dijéramos a un psicólogo, está deprimido, y me dice, tú no sabes lo que es la depresión, así que, entonces por eso quería hacer la aclaración, ¿no? Porque sí, sí. muchas personas que no estamos tan de lleno en la parte pedagógica, podemos verlo como el trabajo, aprendizaje colaborativo y es una dinámica diferente, ¿no? Sí, sí, hay las connotaciones pues son diferentes.
pero exacto. porque se parecen mucho, a veces tendemos como a decir, no, es igual. Bueno, sí difieren, Ok, difieren en ambos. Y Quizzes, que es la otra herramienta, que también te permite hacer, como su nombre lo dice, quizzes interactivos y que se presentan de manera divertida en el aula de clase. Entonces, las pueden explorar, es bastante interesante y ahí estarías aplicando gamificación y estarías perfecto. haciendo uso de la innovación. A veces que no es innovar, no requiere, como te había dicho, no requiere como esos grandes escenarios tecnológicos que debes tener en el aula de clase, sino más bien cómo vas a presentar tu clase, Claro, claro, cómo claro, la claro. organizas. Agarras el método pedagógico y le pones una herramienta tecnológica y Así es, precisamente utilizas una técnica que puede ser, no sé, qué sé yo, ¿no? Como dices tú, gamification o aula invertida o todas exacto. estas diferentes situaciones. Hice mi tarea, María Angélica, hice mi tarea, Sí, ¿vale? sí, sí, así es. Perfectamente. Oye, yo he visto algún, bueno, utilizo algunas Ujú. herramientas y a lo mejor lo ibas a comentar como Geniali, Miro, que son más como de co-creación, ¿no? Sí, Y creo que le llama mucho la atención a las personas, para, como tú lo dijiste hace rato, ¿no? Para la parte de la colaboración y estar ahí. así Supongo es. que estas también hacen parte de la innovación tecnológica, dentro del aula de clases, ¿no? Sí, ya ahí hablamos entonces de trabajo colaborativo. Ok, Entonces ya yo puedo presentar con Genially, sabes que puedes compartir, ¿verdad? Para los que no saben, Genially te permite, tú creas tu cuenta, tienes invitas y todos pueden colaborar en diseñar sus presentaciones, sus infografías, bueno, lo que tú desees hacer. Y lo que tiene Genially en estos momentos es que también le integraron eh, plantillas para hacer ramificaciones, hacer, ¿cómo se le llama? Ay, se me escapa el nombre en estos momentos. Eh, escape room, que también es interesante. ok, Entonces, si tú utilizas un escape room, estás haciendo gamificación también. ok, ¿Por qué? ok. Porque estás utilizando una técnica de preguntas como de estos misterios, preguntas misteriosas que te llevan a Sí, abrir que el cofre. vas destapando y vas pasando a diferentes niveles. Exacta. Eso es demasiado divertido. Y Sí, tú lo dijiste, y perdón que te interrumpa, pero me emociono porque cuando estás dando conceptos, sobre todo en tecnología, demasiado heteros, que la gente está así, ay, esta me está hablando del transformer o de la base de datos o de la cosa. Es sí, una forma súper divertida de incluirlo y la persona pilla esos, y como dices tú, para abrir el cofre o que te aparezca la llavecita para pasar al siguiente nivel y tal. Bacanísimo. exacto. Sí, entonces ahí esa la aplicación de la gamificación. En teorías antiguas, eso es lo que te dirían algo así. Ah, es que tú estás utilizando el aprendizaje basado en juegos. Ajá, eso, exacto. Ok, ok. ¿Sí? Entonces, dicen, bueno, aprendizaje basado en juegos, la gamificación es lo mismo, no es lo mismo. Todo depende de cómo tú lo quieras mirar. Yo diría que estamos jugando, pero de manera tecnológica. Si vas a ganar puntos, si utilizas herramientas, pues ahí ya estamos utilizando una parte de innovación educativa. Y la otra herramienta Miro, que también es muy interesante, también te permite destacar ese trabajo colaborativo. Yo la utilizo para nube de palabras, sobre todo para los saberes previos. Son muy Ok, importantes para los saberes previos, porque ya tú ahí puedes conocer tu audiencia, tu auditorio, en este caso el aula de clase, quienes tienes en el aula de clase y qué conocen, qué piensan ellos. Sabes que es interesante cuando uno trabaja estas herramientas colaborativas que te permiten trabajar en tiempo real, porque estás en un grupo de estudiantes y no todos te hablan, ¿cierto? Y tú quieres que el estudiante te participe mucho. Entonces, aquellos que son tímidos, que de pronto le da miedito hablar en público, estas herramientas ayudan porque ellos también se encuentran dentro del aprendizaje de participación y van a dar a conocer pues lo que conocen, ¿no? Lo que ellos piensan. perfecto. Entonces, Miro sí sería una buena herramienta para saberes previos y para colaborar en ciertos temas que tú quieras, donde tu audiencia, tu público, también lo puedes utilizar en tus conferencias, ¿sí? Para compartir qué conoce tu audiencia. No todos pueden participar al mismo tiempo, pero ahí sería una herramienta interesante para que todos puedan participar.
Entonces, Yo sí, quiero comentarte y quiero retroceder un poquito para unir lo que dijiste anteriormente, ¿no? Porque sí, mucha gente cuando está hablando de innovación educativa, educa. perdón, has mencionado algunas formas de innovación pedagógica y algunas herramientas, piensa en lo último de lo último. Mm, Oye, realidad aumentada y hay cosas por el estilo, pero dijiste algo que es severamente importante. No todos tenemos un así es, aula con el equipo tecnológico adecuado para hacer este tipo de cosas, ¿no? así es. Y desmeritamos un poco este tipo de herramientas que yo creo desde el punto de vista de negocios, que todo es centrar las cosas hacia lo que sienta y experimente y viva el cliente en mi caso. Para el caso de la educación es, yo me imagino que debe ser una innovación centrada en el estudiante y tomar solamente aquellos puntos que tengas para poder hacer y experimentar eso, ¿no? No siempre vas a tener un aula donde puedas ahí realidad virtual y ponerte tus lentes y empezar a agarrar y a tirar golpes, qué sé yo, estoy diciendo tonteras, ¿no? Sí, sí, has dicho algo cierto y por eso es que lo que hagas para innovar. De pronto, si nos escucha un maestro, un profe, profesional en cualquier área, pero por azares del destino llegó al aula de clase a impartir y no cuenta con esas herramientas, pero él se idea de pronto, hombre, se pasó toda la noche recortando memos Wow. y llegó al aula y los pegó en el tablero con tinta de pegante. Ya tú dirás en tu contexto mexicano, tinta pegante, si es lo mismo, no, no sé. Adhesiva, sí, cinta adhesiva. Sí. Entonces, eso es innovar. Porque es que tú vas a orientar una clase, entonces tú quieres que los chicos participen. Yo no tengo las herramientas tecnológicas, pero utilicé los memos, los post-it, como tú quieras, y los pegaste en el tablero. Y ahí tienes toda la secuencia que estás haciendo, modificando tu aula. Ah, te haces, no, tengo una galleta. Bueno, ese es el premio. Los que más den respuestas acertadas, ¿sabes? No necesitas las tecnologías de la información, sino las tienes para innovar en el aula de clase. Claro, Nos centramos en que, como dice, tecnologías de la información y la comunicación, todo tiene que estar, tengo que tener internet, tengo que tener páginas web, tengo que tener todas estas herramientas tecnológicas mediadas por, no, no necesariamente. Entonces, si no cuentas las, lo que tú hagas en el aula de clase, esas otras cosas de manera diferente de impartir la clase oral, de transmitir el conocimiento, y si lo apoyas con otros elementos que te permitan llegar a ese aprendizaje significativo que lo tenemos ahí colocado en nuestras temáticas, lo vas a conseguir. Estás haciendo dale, innovación. dale, dale, No en dale. ninguna parte dice que innovar es necesito Sí, sí. tecnología, o no sé si me va a decir alguien de tu público o algo sobre esto, pero No, para mí yo defiendo totalmente porque no necesariamente. mucha gente, María Angélica, por ejemplo, y a lo mejor tú eres más experta de eso, si estamos hablando de innovar y centrar en el estudiante en el centro, que ahorita a lo mejor pasamos a temas más específicos, pedagógicos, tú sabes más de eso, el tema, por ejemplo, de hacer a mí me encanta mucho eso del role playing. O sea, Ah, sí, y lo utilizo mucho en la cátedra cuando estoy haciendo ejercicio, ya sabes, a través del Zoom y los meto en un breakout room y le digo, bueno, ahora tú eres el director de tecnología y tú eres la persona, ahora preséntale. El hecho de que vivan simplemente la otra posición, de que traten de desenvolverse, pues es una metodología muy activa, ¿no? O sea, para que la persona eso, y simplemente lo que estamos utilizando es un Zoom. Pero ahí hay una innovación centrada en la experiencia. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. Habrá gente que a lo mejor nació en Suiza o en Finlandia y desde que nació tiene un robot diciéndole cosas y pues para él, oye, poner un post-it es devolverse unos 30 años o algo totalmente muy disruptivo, ¿no? También puede ser sí, sí, lo sí, contrario, pero estoy sí, de sí, acuerdo sí. contigo eso. Sí, pero llegamos a los contextos reales. Pues acá en Colombia hay contextos bastante desfavorecidos que tenemos. En Sí, en Latinoamérica en general, Latinoamérica así es, creo que coincide con los mismos coincido. contextos desfavorecidos donde pues no vas a encontrar todo en un aula de clases, ¿sí? Que quizás las escuelas privadas, si nos vamos no a la universidad, porque en la universidad quizás tenemos un poco más de elementos para esto,
pero si nos vamos a la escuela secundaria, primaria, no vas a encontrar todos estos elementos y públicas pues mucho menos, ¿cierto? Empezando por el Internet, empezando por Internet. Entonces, fíjate que la UNESCO dice algo muy interesante. Dice que constituye un cambio que incide en algún aspecto estructural de la educación para mejorar la calidad de la misma. Ok. Yo no necesito tener, como tú dices, ese robot que me va a acompañar a mí aquí al lado lo voy a tener y él es el que me va a visitar la clase y yo qué sé. No, lo que tú hagas como maestro y que logres que alcance el estudiante ese aprendizaje que tú quieres, pues ahí ya tenemos. Entonces, y lo otro es cómo tú como maestro te adaptas a ello, ¿cierto? No sé si escuchaste una vez de que cuando llegaron las computadoras, yo creo que eso es uno de los temas más antiguos, llegaron las computadoras y los maestros dijeron, no, que la computadora me va a reemplazar a mí. Ahora de la IA no es que la IA se va a convertir en el profesor, pues hasta allá no sé, yo comparto en que todavía el maestro se necesita en el aula de clase. La IA es un apoyo para el Yo estoy de maestro. acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y tocaste un tema, porque voy a hacerte una pregunta que no está ahí y necesito que este es el momento pico cumbre donde vamos a tener más visitas, ¿verdad? Y quería hacerlo. Siempre que voy yo a un foro, platicamos desde el punto de vista tecnológico, de innovación, y yo siempre defiendo que la tecnología o la herramienta que estamos a utilizar es un medio, no es el fin, ¿no? Ya, Pero bueno, siempre deslumbra, ya sabes, despampanante y todo el rollo, ¿no? Cuando estamos hablando del tema de educación, ha habido un gran tabú desde la inclusión de la IA. Tú lo sabes, y yo creo que ahora el 90-95% de los trabajos de las personas lo hacen con IA. Entonces, yo quiero ligar esto un poco con no sé si la pregunta es muy profunda, pero con el desarrollo cognitivo. Para mí, eso siempre, y es donde yo me peleo con todo el mundo, y porque yo soy defensor de las habilidades, cuando tú sabes que formulamos, bueno, tú eres más experto que yo, una ruta de aprendizaje, lo que queremos es incorporar ciertos comportamientos para que al final la persona los incorpore, no que aprenda de memoria o cosas por el estilo, sino que sea más un desarrollo, ¿no? Ese proceso, que experimente, que lo toque y que sea vivencial para él, ¿no? Entonces, eh, yo no sé tú qué opinas. Yo tengo mi punto de vista de incorporar la IA como un punto. No sé si deteriora, minimiza, aumenta ese desarrollo cognitivo. No sé si Piaget, si vuelve a nacer ahora y ve esto, le da algo. Es un chiste muy ñoño, pero bueno. sí, te entiendo el punto en el que quieres. Tocaría esperar las investigaciones que dicen. Ok. Eh, no hace mucho, hace como unas 3, 4 semanas, estuve revisando X y sigo un canal de esto para la parte de educación y justamente estaban diciendo que en Finlandia regresan a lo antiguo, A los libros, ¿no? A los libros a los libros, a lo antiguo, que físicos. entre comillas antiguos, porque yo pienso que yo soy de las que si no tuviera esto, ni me vieras atrás mi biblioteca llena de libros. Yeah. Prefiero leer en físico. Entonces, eh, hay problemas de atención, problemas de comprensión, problemas de redacción, todas estas habilidades. mmm, ¿Cómo sería para que lo entienda de pronto el público? Nosotros tenemos unas habilidades de pensamiento que debemos adquirir a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Que las fortalecemos en el proceso de educación y lo que vivimos en la sociedad, en la comunidad, en nuestro contexto. Entonces, estas habilidades se manifiestan y se fortalecen cuando recibimos ciertos estímulos Estímulos. de nuestro medio, ¿verdad? Entonces, una de las mejores formas en las que se activan todos los campos de nuestro cerebro es la parte de la escritura. Sí. Cuando escribimos, Sí. cuando escribimos. Se activa la memoria y se activan otros elementos. No soy psicóloga, la psicóloga la tengo aquí al lado, que es mi hermana. Ella me dirá por acá, mira, tú lo estás metiendo por ¿Qué ahí. Pero qué bueno, lóbulo y qué parte del cerebro, ¿no? La sí, corteza sí, sí. prefrontal y todas esas cosas. Pues sí, todos esos elementos. Y fíjate que hay una imagen donde dice, cuando tú lees virtual o cuando tomas apuntes, no tomas apuntes, y cuando tomas apuntes manuales.
Total. a mano, es decir, tienes tu cuaderno y tomas tu lápiz y escribes todos los elementos que se activan en nuestro cerebro. Entonces, decir que es mala, no. Decir que es ayuda, sí. Decir que puede suceder cosas, toca esperar a ver cómo evoluciona esto y estudios, porque no somos expertos y no tenemos estudios todavía que comprueben de que si afectan o no afectan estos elementos. ¿Qué se comprobó? ¿Qué han comprobado esta gente por allá en Europa? A través de las pruebas internacionales que ellos hacen, las pruebas que tienen estandarizadas, encontraron que hay un descenso en los puntajes que han obtenido los estudiantes que están Claro. en esta generación y que están mediáticos con las tecnologías. Eso es lo que yo te podría decir. Pero Pensé que ibas a ser afirmarte, más no. crítica, pero no pasa nada. Mira, No, yo qué porque es que yo opino. estoy a favor de No, utilizarlas, yo estoy a pero estoy favor. a favor, estoy también que en el aula de clases lo hagamos como nos enseñó Piaget, Vygotsky. Te entiendo, te Sí, entiendo, te entiendo. entonces Mira, estoy te en la voy a mitad. contar algo, te voy a contar algo. Yo antes duré mucho tiempo sin tomar apuntes, todo lo dictaba y era un audio y cosas por el estilo. Y después que entré al mundo pues a colaborar y apoyar con ciertas universidades, ese es mi punto de vista, volví nuevamente a tomar notas, precisamente por estudiar, por leer sobre esto, pero hice un mix. Ahí te va. Y a lo mejor no sé si lo conocen o mucha gente lo conocerá. Tengo una libreta donde escribo con un bolígrafo estos de tinta borrable, esos bolígrafos que son. Y esa libreta pues escribo y después simplemente tiene un código QR abajo, lo escaneo y todo lo que escribo se me pasa a un PDF y queda en mi Google Drive almacenado para después con IA ya darle resúmenes y cosas por el estilo. Pero volví nuevamente a tomar apuntes precisamente para eso que estás diciendo tú, ¿no? Esa activación de ciertos puntos. Y bueno, este producto se llama Rocketbook. Le regalé uno a mi hijo, le regalé uno a mi señora, a todo el mundo le ando regalando Rocketbook porque dicen, ay, esta parte es interesante. Y lo otro que yo veo, María Angélica, al contrario, utilizar la IA es muy bueno como proceso de ideativo, imaginación, pero yo siento que muchas personas están perdiendo, bueno, están no perdiendo, están dejando en ese tema de, ay, ¿cómo le llaman? Ese tema de comprensión, de resolución de problemas, porque simplemente lo reemplazan ahora por lo que viene y no hay una especie como de un pensamiento crítico de, pues, yo trago entero, como decimos vulgarmente, lo pongo, lo coloco ahí, aunque mucha gente también fuera de la clase lo hace, ¿no? Los que ven TikTok o redes sociales o el noticiero, simplemente repiten como lorito, y perdón la expresión, y van y lo cuentan sin ellos hacer una conjetura, una hipótesis, habiendo leyendo o dando su propia opinión, ¿no? Yo creo que estamos ahí como en ese limbo. Habrán personas que sí, habrán personas que no, y me Así es. imagino que en el aprendizaje, en el descubrimiento, puede pasar eso, ¿no? Cuando Sí, estamos sí. innovando. Sí, es como tú dices. Entonces, viene algo que es el pensamiento crítico que te activa la argumentación, la identificación, el análisis, todas esas habilidades de pensamiento superior que son muy buenas y que incluyen esos elementos. Entonces, tú para poder pensar críticamente, primero viene un proceso de que yo debo entender qué fue lo que leí, qué fue lo Exacto, que escuché, qué exacto. fue lo que yo escuché. Y hay un término de lectura crítica que es un estudio que hicimos aquí, pues de todos los que tengo ahí que ya te compartí y que nuestros visores pues podrán ver cuando estuvimos trabajando pensamiento crítico, que de paso diseñamos un test del mismo para poder hablar de, bueno, yo como sé que un estudiante tiene un pensamiento crítico a nivel superior, es decir, de esas habilidades más altas de las que nos pueden estar hablando con la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Solo, bueno, Ok, etcétera, o todos estos grandes pensadores de las habilidades de pensamiento. Y es, bueno, cómo argumento, cómo abstraigo la información. Términos antiguos, deductivo, inductivo, todo eso lo conocemos, ¿verdad? Cuando tú deduces de algo, de un tema. Entonces, si no somos capaces de
tener o activar las mínimas competencias o las mínimas habilidades, que sería la identificación de un tema. ¿Qué estoy leyendo? Pues tengo que empezar a identificar de qué trata la lectura, ¿cierto? Y luego tengo que llevar a ese proceso de caracterizar. Yo debo caracterizar cosas. No sé si de pronto lo hiciste con tus hijos o nuestra audiencia lo hace con los hijos y le compras estos juegos que parecen Legos, que son de armar cosas. Le compras y que los triangulitos se meten en la parte de triangulitos, las esferas en las esferas, por colores. Por supuesto. Esos elementos se deben integrar. Entonces estás identificando, estás caracterizando, ¿cierto? Y vas a llegar a un pensamiento. ¿Cómo el niño aprende a que eso es rojo? Tú se lo dices porque lo ve. Entonces, quizás estamos, o con las herramientas, estas nuevas, cuando tú dices, se lo decimos a la IA y él lo hace. Pero estamos haciendo lo mismo sin la IA. Nació Google, buscaste Sí, la sí, sí. tarea, Sí, copiaste sí. y pegaste, ahora lo estás Sí. haciendo es con la IA. Con más eficiencia, más rápido, whatever. Exacto, y copias y pegas y no interiorizas. No lees, entonces si no lees, no interiorizas, no argumentas, no criticas como tú lo habías dicho, no vamos a tener entonces esa otra parte de activar nuestros conocimientos, de dar ideas propias. Entonces, ¿dónde queda la ideación? Y no esperemos que lleguemos allá, porque lo más bonito es cuando tú empiezas a pensar cosas, empiezas a idear y luego eso te puede llevar a algo grande, a un descubrimiento, a una innovación, algo adicional. Escuchándote, me acabo de inventar una nueva palabra. Ya no va a ser ideación, sino iación. La IA haciendo La las IA cosas. siendo innova. Parafraseando Buen un poquito. término. No, no, Que, acaba de hacer este tipo de cosas. Está bien, está bien. bueno, sí, sí, sí. Oye, esto está bueno y podemos hablar aquí N Sí, cosas. de Estoy todo, aprendiendo, sí, sí, sí. estoy aprendiendo mucho, mucho de ti. Yo, cuando tuve la oportunidad que me invitaste, ¿verdad? A Secar, que estuvimos por allá platicando un poco de temas bueno, de tecnología y de datos y todo esto, este, para cerrar este tema de la innovación, Sí, estaban haciendo ustedes estas semanas temáticas, recuerdo muy bien, que creo que también hace parte de la cultura de la innovación en el aula, ¿no? sí, Yo recuerdo que iba a los stands y los muchachos presentaban los proyectos y bueno, y por ahí vi algunos buenísimos de algunas aplicaciones con temas de tecnología y me llamó mucho la atención, María Angélica, de ese espacio para experimentar e innovar, pero con diferentes carreras. Y tengo que aplaudirlo. A lo mejor lo había visto en otras universidades, pero no sé si ustedes son pioneros en Colombia o el hecho que él tiene un rato estado haciendo, donde juntaban diferentes carreras. Área de administración con área de tecnología. Y entonces creo que eso tengo que resaltarlo. Este, como un tema de innovación educativa, ¿no? El tener este laboratorio o estas ferias de proyectos, pero con esa colaboración entre sí. diferentes situaciones, eso me pareció súper cool, de verdad, súper cool. Sí, sí. Tú mencionaste ahorita en la anterior para llegar aquí a explicarte un poco sobre esto y comentarte lo que hacemos allí. No creo que seamos los únicos, sino que de pronto lo hacen muchas universidades. Tú Dale. hablaste del aprendizaje experiencial, también hay aprendizaje significativo. Cada uno de sus pedagogos, pues ellos lo definen desde sus teorías, ¿no? Y fíjate que cuando nosotros le llevamos al aula a los chicos a que ellos empiecen a proponer soluciones mediadas por tecnología para ciertas problemáticas de los contextos, de su contexto o de cualquier otro Ujú. contexto, es de ahí, eso que tú viste, son ideas nacidas en el aula de clase. Vale. Entonces, cuando empezamos ahí, estamos hablando de aprendizajes por proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, que todas estas son tendencias. Fíjate, entonces, tú le lanzas a tus estudiantes un reto. ¿Qué es un reto? Una problemática de Ujú, contextual. ujú. Le das un contexto, una problemática y ellos van a resolverla. Y en el momento de resolver, pues el tinte está en que obviamente los chicos son de ingeniería, ¿cierto? De sistema. Y pues ellos lo que hacen es darle el toque del área, cómo darle la solución a ese problema contextualizado. Cuando se hace ese tipo de actividades en el aula,
tú involucras al estudiante en el hacer. Y ahí en el hacer ya se va obteniendo un aprendizaje significativo. Y cuando lo involucras aún más, que desde la experiencia, que es lo que tú estás haciendo cuando utilizas el role play, que le estás dando una experiencia vivencial, que lo viva, que lo interiorice, que él se ponga en el zapato del otro. Ahí estamos innovando y no hemos utilizado tecnología. Claro. Solamente estás utilizando una tendencia pedagógica que anteriormente tenían otros nombres por los mismos pedagogos, pero que hoy día, pues con todo este boom, pues nacen las palabras nuevas. Pienso yo que las palabras nuevas tienen un tinte de disrupción para el aula, el aprendizaje que estamos hablando desde lo educativo. Entonces, Perfecto. para nosotros es interesante cuando nuestros estudiantes se unen en esos cursos que se llaman emprendimiento de innovación, que lo dan obviamente los profesores expertos en el área de emprendimiento e innovación, y se unen con estudiantes de otras carreras. Entonces, tener esas asignaturas o cursos donde los chicos llegan, que no solamente son de una, sino que se integran psicología, trabajo social, derecho, administración, las ingenierías, bueno, X carreras, nacen cosas lindas como las que tuviste. No, no, y al Proyectos final que es te eso. integran todo. Al final es eso, en un mundo real, fuera del aula de Ujú, clases, si no ujú, innovas de esa manera, tú estás viendo solamente un solo modelo para ti, un solo mundo, ¿no? Y entonces los ingenieros de antes como yo salíamos y decíamos, espérate, tengo que interactuar con contadores, aunque no me gusten, con abogados, aunque sean aburridos cuando hablen, y bueno, eso da pie para todo eso. Entonces, bueno, ujú, enhorabuena. sí, Eh, mm, María Angélica, una de las cosas con la cual quiero yo como continuar y a lo mejor dejar este primer episodio hasta ahí es un poco de este aprendizaje personalizado, ¿no? Que se puede encasillar como una forma pedagógica, pero si la llevamos al tema de la tecnología, está el término ese de Learning Analytics como tal, ¿no? Que inclusive apoyado en lo que nos gusta en este canal, en datos, en IA, en Machine Learning, sí, podemos inclusive personalizar, llegar hasta personalizar la ruta de aprendizaje de una persona utilizando tecnología, ¿no? Me sí. gustaría que a lo mejor este, el pináculo de esta conversación sea precisamente Learning Analytics, que nos cuentes un poquito sobre Learning Analytics, si tienes alguna experiencia por ahí, que la gente lo pueda palpar, lo pueda sentir. Y a lo mejor el día de mañana, hacemos un episodio solamente de Learning Analytics, ¿por qué no, verdad? Porque pues ahí hay mucho tema del mundo de los datos Sí. alrededor de este concepto. Sí, cuando me propusiste el podcast, yo dije, bueno, miércoles, yo no soy experta en datos, pero bueno, Oh, de todo se aprende en este camino, digo, sí, todos los señor. expertos que hemos y con tu experiencia y con todos los que hemos tenido también trabajando esto, pues ahí vamos. Fíjate que cuando hablamos de la innovación educativa, bueno, las formas de innovar, listo, ya tenemos las tendencias pedagógicas, las tecnologías que nos ayudan en el aula, bueno, y entonces yo tengo una plataforma que la tengo en la institución educativa, ¿de qué me sirve? Sería como una preguntita, ¿de qué me sirve? Yo, listo, Claro. manejo Un ciertas e-learning, ¿no? herramientas, Un sí, e-learning. sí, sí, tengo esas plataformas, Blackboard, Moodle, la más utilizada es Moodle por Así es. su gratuidad y por la facilidad. Realmente, yo manejo Moodle en mi universidad, así que es muy sencilla de utilizar realmente. Sí. Entonces, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo interactuamos? Y bueno, listo. El Learning Analytics nace para tener métricas de aprendizaje de los estudiantes en función de las plataformas que tú estés utilizando. Quizás no todas, quizás algunas. Moodle sí tiene para llevar el control de aprendizaje del estudiante. Cuando hablamos del tema de Learning Analytics, es que nos va a hacer como un mapeo de cómo es la interacción del estudiante frente a los contenidos que tú tienes en tu curso. ¿Sí? Perfecto. Hablemos de esto. En los cursos virtuales eso es importantísimo, Ujú. tenerlo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos?
o esas áreas que van a necesitar un apoyo adicional. Eh, Te puede ayudar a medir si de pronto el estudiante no ha tenido un avance significativo en X aspecto del proceso de enseñanza que tú tengas en ese curso que tienes montado, ¿sí? Entonces, ¿de qué me ayuda a mí como profe? Como profe te va a ayudar en que vas a tener los datos actualizados de cómo está ese estudiante en ese escenario que tienes, para que tú puedas tomar decisiones. Te permite identificar quizás esos patrones que va a tener el estudiante. Estamos hablando de e-learning netamente. Y cuando Así tienes es. integrado todo el proceso en un LMS, en una plataforma LMS, y predecir las tendencias de aprendizaje del estudiante. Quizás donde se ha dificultado más la temática cuando lanzas las evaluaciones. Puedes medir dónde está de pronto el desempeño más bajo, en qué temática fue, donde se quedaron más estudiantes, donde no se pudo superar quizás esa actividad o ese examen que le colocaste a ese estudiante. Entonces ahí es cuando a ti te da esa lectura de esos datos que tú puedas adaptar esa enseñanza o esa estrategia. O puedas entrar a analizar de pronto si el contenido didáctico con el que estás apoyando el tema no es el más eficiente, el más eficaz para Exacto. alcanzar. ¿Cierto? Es como allí esa parte. Yo diría que esa parte de analítica de aprendizaje antes de la IA se tomaba más de todo de una forma rústica, entre comillas. Pero ahora que ya tienen incorporadas ciertas plataformas de inteligencia artificial, ya es un poco más fácil. Fíjate que ahora, bueno, compartimos el espacio cuando Claro. estuvimos en la de Córdoba, ¿te Así acuerdas? es. Sí, señor. El agente inteligente que ellos tienen para identificar cómo va un estudiante o cómo ingresa el estudiante y le llega su vida educativa o la plasma la ruta de aprendizaje, por llamarla de alguna manera. Así Entonces es. ahí es cuando a ti te permite que tengas o que el estudiante que ingrese a esa plataforma se le evalúe en su totalidad socioeconómica, todo su contexto de personas y le trace la ruta, pero la IA es la que se va a encargar de que esta es la mejor ruta de este estudiante para aprender el tema o lo que se quiera reforzar o la habilidad Y que se quiera súper adquirir. personalizado, súper personalizado. Entonces, fíjate que allí entran los datos. Entonces, yo tengo que tener toda la caracterización de la persona, del estudiante, con todas sus habilidades, todas sus destrezas a partir de los datos y tomar esos datos para poder llevarle a una ruta de aprendizaje que sea la más adecuada. Y si aquí empezamos a hablar de cómo es un estudiante, vamos a encontrar los estilos de aprendizaje y todos esos elementos de aprendizaje que tiene una persona o cómo es que aprende una persona. Entonces yo diría allí que el Learning Analytics en estos momentos, si lo llegamos a integrar como debería ser, es una gran herramienta en los datos. Yo creo lo mismo, María Angélica, porque a veces eso es una crítica constructiva. Cuando Sí, yo estoy de este lado tratando de generar el mejor contenido, con sí. la mejor, digamos, dinámica o la mejor metodología, ponemos todo nuestro empeño y en muchas ocasiones la aceptación, el clic con el estudiante, la forma, el estilo, hace que se minimice todo ese trabajo, aunque hayamos hablado de todo lo anterior, ¿no? Y Ujú, si sí, tenemos la oportunidad de mezclarlo con algunos indicadores de comportamiento de las personas y ver, oye, yo busqué el video más divertido del mundo, pero para este segmento en particular no le hace clic. no, Y exacto. podríamos utilizar todas esas métricas de aprendizaje para decir, bueno, pongamos la opción B o la opción C, o a lo mejor es un público mucho más, no sé, menos, menos divertido que Falco, es más serio, qué sé yo, entonces a lo mejor ponle otro video, otro tipo, y lo que dices tú, ¿no? Podemos corregir eso. Creo también que Así. las universidades están valiendo de este tipo, o las plataformas, no solo las universidades, sino también la gente que genera contenido. Hay mucho Sí. generador de contenido en la actualidad que vende sus cursos de manera propia, con aval o certificación de la Secretaría de Educación.
donde también puede servirles para decir, oye, este contenido va a tu público objetivo y sabemos que un e-learning, tú lo sabes más que yo, la tasa de deserción es bestial. Exacto, sí, La totalmente. gente entra, paga, se mete y no terminan los cursos. Y Así es, sabemos que esto también es un negocio independiente de que queremos que la gente aprenda, sí, pero lo primero que dice la gente es, oye, los cursos de Falco, de María Angélica son aburridísimos. O así sea, es, aunque uno le haya echado todas las pompas y la sí, crema, ¿no? Con todos los métodos de innovación que hemos visto anteriormente, creo que así es, ayudaría. bastante. Y lo que te ayuda a esto es el aprendizaje personalizado. O sea, cuando tú estás en una educación virtual, considero yo acá, sin ser experta en ese ámbito de educación virtual, de que cuando personalices o cuando se logre personalizar las plataformas para cada integrante que ingrese a ese contexto de educación virtual, lo personalices, esas tasas de deserción van a bajar, Sí, porque tú vas a tener los parámetros. O sí, sea, sí. qué es lo Mira que mejor, dónde voy a está. hacer voy a hacer un símil, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Por ahí hablando con una persona, ahora el boom de la IA para el tema de la mercadotecnia. Dice que la publicidad, los anuncios que te van a salir, no sé, en Instagram, en TikTok, lo que sea, con la IA dentro de muy poco van a ser tan personalizados Sí, que el anuncio casi en tiempo real va a poder terminar, aunque sea el mismo, pero se va a ir acomodando y va a hablar en tu lenguaje, en la forma como tú te expresas. No sé, a mí me gusta el humor sarcástico, entonces va a ser eso, ¿no? Y yo creo que futuriando aquí a lo tonto, como es que el aprendizaje de este estilo, sin perder todo lo que hemos hablado anteriormente, sí, poder ser tan personalizable como el día de mañana un elemento recursivo de utilizar que sea un avatar que te dé un concepto, un podcast, puede ajustarse al estilo de escucha y a las características socio y psicodemográficas del que lo está escuchando, utilizando así, todo esto, ¿no? Y entonces el así es. podcast te lo pongo en el estilo y en lo que tú quieres. Pero yo futureando, ¿no? Sí, Un sí, poco sobre eso. sí, sí, esto creo que todavía falta bastante. Porque estamos hablando de personas y somos Claro. muy complejos y somos muy complejos. Sí, 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 sí. Entonces, tú estabas tocando cómo aprendemos visuales, auditivos, kinestésicos, en fin. Entonces, cuando se logre eso, tomo tu palabra. En un futuro, no sé, lejano, cercano, o sea, sería, imagínense. Entonces ya la educación sería wow. O sea, imagínate Bueno. tú eso, que todo lo que tú estés explicando se adapte al estilo de aprendizaje de esa persona. Wow. Pero bueno, para eso están los datos. Tomamos Exactamente. decisiones a partir en función de los datos, ¿cierto? Entonces, identificamos nuestros patrones en función de datos, generamos tendencias y en nuestro caso nos ayudaría entonces a adaptar estrategias de enseñanza para Inclusive, nuestro. sin ser experto, ¿no? Si ser experto, simplemente una persona, un educador o un experto en algo, Así simplemente es, ve las métricas así es. y tú lo dijiste muy bien, hay plataformas que te pueden inclusive hacer un pronóstico de, oye, ten cuidado con este estudiante Falco que tiene características similares a los que han desertado anteriormente, dale un apoyo, tócale la puerta, pregúntale qué necesitas, porque el Exacto. componente humano siempre va a estar ahí. Debe estar ahí. Así es. Ahí está. Sí, sí. Y Perfecto. una cosita para en toda esta cuestión de datos, el uso ético. Entonces, a mí nació la Importantísimo. pregunta, el uso ético. Aquí, bueno, y entonces, pues si nuestro auditorio nos pregunta, bueno, y entonces, ¿dónde queda la ética, la responsabilidad del dato? Estamos hablando de estudiantes, de personas que ingresan a tomar un curso o X cosa. Bueno, ¿y dónde quedan los datos? De ahí toca es mirar, si estamos hablando de universidades, pues las políticas de datos en la universidad. ¿Cuáles son y cómo se va a hacer el tratamiento de datos? Si De estamos datos. hablando de los cursos o de las empresas que certifican, de las personas que ofrecen sus cursos gratis, pagos, como quieran, también necesitan eso. O sea, mientras que tengamos claras las políticas de datos de los usuarios de las plataformas, todo va a ser transparente. Normatividad y regulación, Así es, inclusive todo ese tema de principios arco, qué vas a hacer con mis datos, para qué los vas a utilizar, así es, y que yo conozca así es, los procedimientos y los acuerdos consensuados, porque es un tema, ¿no? sí, Siempre que pidamos datos, utilicemos datos, debe haber un consentimiento explícito
de Así las es. personas y la ley lo tipifica. En Colombia, en México, en todos lados hay una ley Sí, orgánica del uso y tratamiento de los datos. tratamiento de datos. Gracias por comentarlo, María Angélica, que es un tema de gran relevancia que Sí, muchas personas creo que no lo tienen ni en foco. sí, sí. Sí, porque Así es que en es. el caso educativo tenemos que cuidarnos mucho en esto, porque recordemos que estamos trabajando independientemente de menores. Perfecto. Experiencia propia, tengo estudiantes de 16 años en el aula de clase y No, estamos no, no, hablando no de me que si hagas tengo, acordarme que yo entré a la universidad a los 16 años y no sabía ni qué quería. eh, entonces, no lo traigo a colaciones por lo mismo. Sí, 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 lo sé, la edad. Estamos utilizando Menores. plataformas, estamos capturando su información, sus datos y vamos a hacer cosas con datos. Entonces, políticas, el área data, importante. No puede Venga. quedar nunca por fuera. No, no, Siempre no, toco no. temas y termino en la ética del dato. No, no, no. Creo que es un tema que ha tomado demasiada relevancia en la actualidad y sobre Sí, todo porque sí. pues la data se monetiza de alguna forma, ¿no? Entonces, Así es. Así es. gracias por traerlo a colación. Pues, ¿qué te puedo decir, María Angélica? Podemos aquí hablar 50 horas más, 30 horas más, pero bueno, yo quiero ir cerrando el episodio, ¿verdad? Agradeciéndote. Y como digo yo, es el momento de que las personas que están interesadas en innovación educativa, poder contactarte, poder a lo mejor hacerte alguna pregunta, platicar contigo e invitarte a algún espacio. ¿Dónde puede contactarte, María Angélica? Bueno, a través de mis redes sociales, manejo LinkedIn como Ok, primera parte, Google Académico y también tengo mi ORCID, ok, que lo van a encontrar pues al pie del podcast así es. cuando lo tengamos. Entonces, a través de ellos. Igual, Perfecto. podría facilitar mi correo electrónico o me contactan a través de LinkedIn, que ahí estaremos en contacto. Dale. Entonces, para unirnos y seguirnos. Perfecto, sí, ahí pueden contactarlo. Entonces, de todos modos, yo me comprometo a poner en el pie del podcast la información de tu LinkedIn, del Scholar Google y Ujú. del Orsi para que también te lean ahí un Así, poquito de lo que haces a nivel de investigación. investigación. Sí. Perfecto. Y la última pregunta es, imagínate que la gente se tiene que quedar con un mensaje, sé que hemos hablado de muchas cosas, María Angélica, ¿verdad? De Totalmente. muchas cosas, ¿no? Y llevárselo. O vamos a ponerlo más trágico, se borra el episodio, ya esto ya, mañana ya por alguna situación no lo pueden consultar. Con qué te gustaría que las personas de hoy se quedaran, se llevaran a su casa? Y las ideas más importantes pueden ser varias, o los takeaway, como llaman los norteamericanos, o las ideas para llevar, María Angélica. Bueno, las ideas para llevar. Innoven todo lo que pueden en el aula. Con cualquier elemento que tú lleves al aula y hagas una clase diferente, eso se llama innovación. Estás innovando tu clase, porque es qué tan disruptivo tú puedes llevar tu aula de clase. No necesitas tener una inteligencia artificial, un robot al lado, como lo habíamos dicho, pero si utilizas elementos que propicien experiencia, aprendizaje significativo o se viva el aprendizaje, nuestros estudiantes o tus estudiantes más bien van a alcanzar esa, ese aprendizaje que tú quieres o ese concepto de ese tema que tú estás trabajando. Y lo otro es que pongas en función de los datos. Ahora tengas los datos de lo que tú llevas, de qué es lo que tú haces en el aula de clase. Y también tomes nota de qué te ha salido bien y qué no te ha salido bien. Claro. Que de pronto nos faltó ese tema. No voy a decir yo que la primera vez que utilicé aprendizaje invertido me salió excelente. Fue el No. fracaso más grande del mundo. Entonces ahí me tocó salirme de lo que dice el aprendizaje o el flipped classroom, como lo llaman en inglés, y Adaptarlo, adaptarlo. claro. ¿A quién lo adapté? Tropicalizarlo. Pues al contexto de mi aula. Eso. No me funcionó en uno, me funcionó en el otro. Entonces, que nuestra audiencia no se preocupe si no sale a la primera. Hay que intentar, intentar y seguir intentando, irlos mejorando
y utilizar lo que se tenga a la mano. Perfecto. Eso sería como todo No, no, lo que no, les podría gracias. decir. Gracias, Intentar gracias. una y otra vez hasta que logremos tener algo interesante en el aula de clase. De eso se trata. Creo que hemos aprendido hoy, me incluyo mucho, de verdad, gracias por iluminarnos. Muchas de las cosas que hacía o que he hecho de manera empírica, hoy le puse nombre y apellido, así se me iluminaban los ojos y perdón si en algún momento te interrumpí, yo me salí de la conversación ondando porque definitivamente no es un tema. Todo lo que tenga que ver con innovación en este espacio y la comunidad de nosotros lo aprecia mucho. Así que solamente resta agradecerte, María Angélica. Yo espero poder no solamente tenerte a ti nuevamente más adelante, sino pues ojalá y podamos a todas o a las personas de Calma Tilda. Hago la invitación abierta para que puedan tocar la puerta aquí o hacerle una invitación a través tuya y que nos puedan venir a acompañar. Necesitamos más mujeres ingenieras Sí, charlando sobre lo que hacen. así es. Así es, entonces las puertas están abiertas. Muchas gracias, Fíjate María que, Angélica. sí, fíjate que para terminar, gracias a ti, la CAL permite esto. Yo no lo hubiese hecho antes. Ok, ok, bueno, punto a favor, punto a favor, Así es, así punto a es. favor. Bueno, pues agradezco enormemente, No, gracias a ti por por el espacio. invitarme. A ti por Bueno, invitarme, que estés muy bien. Bye. bueno, hasta luego, gracias.